Cuando leemos la historia de este joven de Dios, si nos vamos al comienzo de su vida, podemos ver que David era un joven, no era muy sobresaliente. Si David viviera en este pueblito, quizás no mucha gente lo conociera, porque David no era famoso por sus habilidades. David no mucha gente creía que él era capaz de llegar a hacer algo o alguien. David era un don nadie, David era alguien sin mucho futuro, a tal extremo que ni su padre creía que David podía hacer algo o alguien. Cuando Samuel, el profeta Samuel, Dios le da la orden de que fuera a la casa del papá de David a ungir el próximo rey, el papá hizo una cena, una comida, invitó a todos sus hijos menos a David, porque él no creía que David fuera un elegido. O sea, que él invitó a todos sus hijos, dijo, cualquiera de ellos puede ser, pero David no creo. No creo que sea David. Entonces no lo invitó a él. No lo invita, hace la cena, llega Samuel, usted conoce la historia. Cuando Samuel llega, todo el mundo en la casa de David se había olvidado de David. Pero cuando el hombre se olvida de ti, Dios no se olvida de ti. El hombre te puede olvidar, el hombre se puede olvidar de darte la gracia, el hombre se puede olvidar de reconocer lo que hiciste, pero tarde o temprano Dios va a reconocer y va a recompensar tu esfuerzo. Dios es un Dios justo. Y Dios sí había visto a David. El hombre no había visto a David, su padre no había visto a David, pero Dios había visto a David en el desierto. Y mira esto: cuando Samuel llega a buscar quién era el escogido, el primero que Samuel es al hermano mayor de David, que era alto, fuerte, era parecido a Saúl, que Saúl era, usted sabe que Saúl, que era el rey presente que había en ese momento, Saúl era un hombre tan grande que ningún hombre en Jerusalén le llegaba ni tan siquiera a los hombros. Era un hombre alto, un hombre que sobresalía por su altura, su físico. Y el que tenía un físico agradable, pues era un físico que para Samuel era parecido, era el hermano mayor de David. Sin embargo, Dios le da una lección muy grande a Samuel. Y en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, Dios le dice a Samuel: Samuel, te equivocaste, porque yo no miro lo que mira el hombre. Tú dices que él puede ser, pero él no es. Yo miro el corazón. A Dios no le impresionan tus habilidades, a Dios le impresiona tu corazón. A Dios no le impresiona tu habilidad y tu conocimiento. Si hay algo que a Dios le impresiona del hombre, es su humillación, su humildad, su corazón. Sin embargo, quizás los hermanos de David eran más aptos, tenían más habilidades, pero el corazón de David era el que Dios estaba buscando. El corazón de David era el que Dios estaba buscando, y a David era el que Dios necesitaba. Y cuando Dios llama a David, cuando van a sentarse con él, Samuel le dice: no tienes otro hijo, porque Dios me dice que ninguno de estos es. Y entonces allí le llega a la mente al papá de David y dice: sí tengo otro, que está en el campo cuidando las ovejas. Pues mándalo a buscar, porque no vamos a sentarnos a la mesa hasta que él no llegue. Hay escenarios que no se van a dar hasta que tú no llegues. Si es para ti el escenario, tú vas a llegar y Dios te va a mandar a buscar. No importa que tú creas que nadie, porque puede ser que cuando David estaba en el desierto cuidando las ovejas, por cierto, David era un tremendo pastor de ovejas. David todo lo que hacía lo hacía con excelencia, porque David aprendió un principio, y era que en lo poco él iba a ser fiel. Hay gente que cree que cuando me pongan a tener una posición, pues entonces yo ayudo en la iglesia, cuando me pongan, o cuando yo tenga una posición. Pero sin embargo, yo he aprendido que los siervos, los que sirven, que no necesitan una posición para servir, son la gente grande del reino de los cielos. Dios, Jesús le da una lección a sus discípulos cuando ellos están peleando y diciendo: ¿quién de nosotros es el más grande? Jesús se sienta con ellos y le dice: el que quiera ser grande de ustedes, primero tiene que servir. Esa es la verdadera grandeza. Lo que pasa es que a nadie le gusta servir, a mucha gente no le gusta servir, a mucha gente no le gusta ser segundo, le gusta ser el primero. Recuerdo ahora, me llega a la mente la historia de un profesor de violines que tiene una orquesta de violines. Y le pregunta, dice: ¿cuál es el violín más difícil que se te hace conseguir un músico para ese violín? El primer violín es el violín estrella, es el violín que todo el mundo escucha, y tiene que ser bueno el primer violinista. Sin embargo, él dijo: el violín que más difícil se me hace conseguir es el segundo, porque nadie quiere ser el segundo violín. Todo el mundo quiere ser el primer violín. Pero el primer violín y el segundo violín
no suena igual. El segundo violín no sobresale la orquesta, pero es el que le da el tono y le da la compañía que el primer violín necesita. Y en el Evangelio tenemos que entender que si queremos ser grandes en Dios, tenemos que aprender a ser segundo, porque Dios siempre va a ser el primero. Tenemos que aprender a ser el segundo. Y David, en el desierto, cuando no había aplauso, David podía decir: ay, viene el oso hoy, deja que se coma 2 o 3 ollas porque yo no voy a poner a pelear con el oso. Aquí no está papi no voy a decir nada. Sin embargo, David decía: yo voy a ser un buen pastor aunque nadie me esté mirando, aunque no hayan aplausos, yo voy a hacerlo bien y con excelencia. Qué bueno es ver gente que, aunque no necesita una posición para trabajar para Dios, que les gusta en lo poco, son fieles a Dios y lo hacen con excelencia. David aprendió este principio y comprendió que aún en lo pequeño iba a ser fiel a Dios. Recuerde algo: David está en el desierto. Cada vez que David defendía las ovejas, no había alguien que lo aplaudía. No había alguien que decía: que bien lo hiciste, David, te felicito. No había elogios. Sin embargo, David estaba diciendo: yo, aunque no haya aplausos, yo quiero hacer bien mi trabajo. David tenía 2 pasatiempos, 2 cosas en las que él se especializaba. Cuando venían las amenazas para las ovejas, él las defendía con una onda y una piedra, ¿verdad que sí? Y así él peleaba con los osos, con los leones, y también él tocaba el arpa. Los mejores conciertos de David no fueron en el palacio con el arpa, fueron en el desierto cuando nadie lo estaba mirando. Ahí él practicó y ahí él desarrolló la habilidad de ser un buen músico. Y David se especializa en el desierto por su pasión y entrega por lo que hacía. Tenemos que entender que si queremos algún día que Dios nos posicione o Dios tiene promesas grandes para nosotros, tenemos que empezar sirviendo y haciéndolo con pasión y entrega. Aunque quizás no mucha gente reconozca tus esfuerzos, Dios lo va a reconocer. Aunque quizás mucha gente no tenga el aplauso de la gente, no importa. Dios desde el cielo está aplaudiendo tu esfuerzo, está aplaudiendo tu servicio, está aplaudiendo todo lo que tú haces para Él. Y David tenía algo que se llamaba pasión. Y a mí me encanta la gente apasionada. Un apasionado no tiene que decirlo, se le nota. Yo me gozo con los hermanos que estaban adorando a Dios porque se le nota la pasión con que lo hacen. Yo me gozo cuando hay gente que tiene pasión por algo, porque la pasión no hay que decirla. Yo no tengo que tener un sangue que diga: yo soy un apasionado. Eso se nota cuando la gente habla, eso se nota cuando la gente adora, eso se nota cuando la gente hace algo con pasión para Dios. La pasión es un sentimiento que es tan poderoso que es capaz de dominar la voluntad de alguien, y eso no es tan fácil. Hay alguien en la Biblia que se llama el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, se llamaba Saulo y perseguía a los cristianos. Y era un perseguidor de cristianos que todos los cristianos le tenían miedo. Saulo decía: si yo voy a matar a los cristianos, yo voy a ser el mejor perseguidor. Y él hacía con pasión, hermano. Él sabía la ley, pero él estaba mal orientado, él estaba mal dirigido, él estaba confundido. Sin embargo, cuando va camino a Damasco, se le aparece Cristo. Y él cambia. Jesús lo cambia, lo transforma así. Porque para el que no lo sabía, cuando Cristo se te aparece en el camino, tu vida no puede ser la misma. Hay que haber cambios. Un encuentro con Jesús tiene que haber cambios. Si yo choco con Jesús, yo no puedo volver a ser el mismo. Yo no vuelvo a caminar igual. Si no, pregúntale a Jacob. Jacob luchó con el ángel y después de Jacob luchar con el ángel, caminó diferente. El ángel dejó una marca y ahora cojeaba. Pero esa cojera no era muestra de otra cosa, sino de que un día se encontró con el ángel. Te pregunto, ¿hay muestras en tu vida de que un día te encontraste con Dios? ¿Estás dando muestras en tu vida de que un día alguien más poderoso te transformó y el poder de Dios te libertó? Un cristiano que se choca con Cristo se le nota en su manera de hablar, se le nota en su manera de caminar, se le nota en su manera de expresarse. Gloria al nombre del Señor. Y Saulo, que ahora después del encuentro con Jesús llamaba a Pablo, seguía con esta misma pensamiento de decir: yo si voy a hacer algo, lo voy a hacer con pasión. Y Saulo se trae la pasión que él usaba para matar cristianos para servirle a Dios. Y dijo: si yo voy a ser un evangelista, yo no voy a ser cualquier evangelista, yo voy a ser el mejor evangelista. Si yo voy a hacer algo para Dios, yo quiero ser el mejor
predicador, el mejor evangelista. Y vemos que Saulo, ahora se llama Pablo, todo lo que hacía lo hacía con pasión. Pero hay gente que cuando no conocían a Dios eran buenos en lo que hacían. Pero ahora cuando están en Dios no se destacan, tráigase la pasión con la que usted hacía otras cosas. Haga lo que hacía en el mundo, hágalo para Dios también con la misma pasión, con la misma entrega, con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza. Tráigase la pasión para el cristianismo, tráigase la pasión para acá. Y sigan a Dios con pasión y con entrega. No sea un cristiano cualquiera. No se conforme con solamente llegar a la iglesia. Busque algo que hacer para Dios. Dígale, pastor, ¿en quién le ayudo? Busque ser útil en la obra del Señor. Gloria a Dios. Alguien apasionado es lo que Dios necesita en este tiempo. Gente apasionada por Dios. Y un apasionado es alguien que ama, es alguien que está apasionado por eso. Un apasionado no se rinde fácil. Un apasionado por algo no desiste fácil. Un apasionado por algo, no cualquier cosa lo hace retroceder. Alguien que está apasionado por la presencia del Señor va a hacer lo que sea para buscar su presencia. Jacob era apasionado, ¿y qué le dijo a aquel? Si no me bendices, no te va. No te voy a soltar hasta que no me bendiga. No te voy a soltar hasta que no me den lo que yo necesito. Un apasionado llega a la iglesia y dice, yo me quiero hoy llevar mi bendición, hasta que no me bendiga, no me voy. Un apasionado por Dios. ¿Habrá gente apasionada por Dios aquí esta noche? Necesitamos damas apasionadas, jóvenes apasionados, caballeros apasionados por Dios. La palabra amante en el mundo secular es una palabra que no es muy agradable, pero en el ámbito espiritual, por lo menos allá en Puerto Rico, nosotros hay una canción que nosotros la cantamos mucho y nos gusta a los jóvenes. Se titula Amante de su presencia. Y la canción habla de que soy amante de su presencia. Y me llama la atención porque un amante de su presencia es alguien que ama en privado. El amante no tiene posición, no es el esposo, no es el novio. Sin embargo, ama en privado. En el ámbito espiritual necesitamos gente que sea amante de la presencia del Señor, que no necesite una posición para amar a Dios, que en lo secreto amen a Dios, que en lo secreto, porque alguien apasionado, escuche esto, yo sé que alguien es apasionado no porque cuando tenga el micrófono muestre la pasión. Por ejemplo, yo conozco que un músico que toca guitarra, por ejemplo, es apasionado porque quizá cuando está aquí toca con pasión, pero sin embargo quizá yo voy a su casa y está en su cuarto cuando nadie lo está mirando, tocando con la misma pasión. Yo puedo ver a alguien aquí cantando hoy con el micrófono en la mano, cantando con pasión. Sin embargo, voy a su casa y quizás en su casa está cantando con la misma pasión. Porque un apasionado, su pasión no depende de cuánta gente esté frente a él. Un apasionado no es apasionado porque hay mucha gente frente a mí. Yo voy a disimular ser un apasionado. Un apasionado es alguien que su pasión no depende de quién está frente de mí. Su pasión depende de quién está dentro de mí. Un apasionado tiene a Jesús por dentro. Un apasionado está lleno del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, siempre la pasión se le nota. Cuando hay gente y cuando no hay gente. Cuando hay aplauso y cuando no hay aplauso. Cuando le están mirando y cuando no lo están mirando. Un apasionado por Dios es alguien que no importa quién esté frente a mí, yo soy apasionado por su presencia. Un apasionado es alguien que no necesita una posición. Yo voy a adorar porque tengo el micrófono. Un apasionado no necesita tener un micrófono para adorar, aunque esté en el asiento adora, aunque no sea el predicador adora, aunque no sea el pastor adora. Un apasionado no tiene que ser el presidente, ni tiene que ser el líder. Un apasionado adora, sin posición. Amén. Un apasionado es alguien que no se conforma, sino que siempre tiene hambre y sed de Dios. Nosotros los seres humanos nos cansamos, los cristianos nos cansamos en el caminar. Y llegan momentos de sequía en nuestra vida. Porque sí, está chévere la pasión, pero hay momentos en que de verdad la prueba es tan difícil que no me sale el deseo. Sin embargo, un apasionado por Dios es alguien que no se conforma. Uno de los salmos favoritos míos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios vivo. Y hay una palabra que a mí me encanta en este salmo, y es la palabra bramar. Dice como el ciervo brama. Y la palabra bramar, Maricarmen, tiene una similitud muy interesante, y es que la palabra bramar significa desear, pero en estado de agotamiento.
¿Lo entendió? Desear, pero en estado de agotamiento. Deseo las aguas, pero no tengo la fuerza para llegar. Estoy muy cansado, estoy muy agotado, estoy muy afligido y no tengo la fuerza. Y estaba diciendo el salmista en este momento, como el siervo brama, como el siervo desea, aunque no tiene la fuerza, las aguas, así mi alma desea tu presencia. Está diciendo, mi alma está bramando por ti. Te deseo, pero no tengo la fuerza suficiente. Te deseo, pero quizás ya no tengo el deseo suficiente. Quizás hay gente que lleva aquí hoy bramando, diciendo, deseo, pero no tengo la fuerza. Deseo, pero es que no puedo, no tengo la fortaleza para llegar. ¿Y saben por qué el siervo estaba cansado? Porque el siervo tenía el opresor que quería matarlo y lo estaba persiguiendo. El opresor lo perseguía para matarlo. Y el siervo en ese proceso de huir del opresor para que el león no lo matara, para que cualquier animal que venía persiguiendo no lo matara, se cansaba, se desgastaba en su fuerza. Yo no sé usted, pero a veces hay momentos en que el depredador está tratando de eliminarme, está tratando de hacerme caer y se me agotan mis fuerzas. Y el enemigo me empuja con violencia para que caiga. Pero como el salmista dijo en un momento, me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Habrá alguien aquí que aunque el enemigo lo haya tumbado, lo haya empujado, lo haya ayudado Jehová. Jehová te sostiene, Jehová no te deja en el piso. Dice la palabra, si 7 veces cae listo, 7 veces Jehová lo levanta. El siervo estaba cansado, sin embargo todavía perseguía. Estoy cansado, pero todavía deseo. Lo que pasa es que el siervo, como el depredador, no se estaba dando cuenta de algo, que mientras más Diso perseguía al siervo, más aumentaba su hambre. Mientras más perseguía al siervo, más aumentaba su hambre. A veces el enemigo no se da cuenta que mientras más obstáculos te pone, más hambre hay en ti para adorarle. Mientras más obstáculos te pone, mientras más crisis llega a tu vida, mientras más necesidad. ¿Sabe lo que hacía el hambre? ¿Sabe lo que hacía el depredador? Estaba empujando al siervo a llegar a la fuente. Él no se estaba dando cuenta que lo que hacía era acercar al siervo más cerca, más pronto a la fuente. El enemigo no se da cuenta que cuando te persigue para hacerte caer, te persigue para poner obstáculos, lo que hace es que tú estés más cerca de la fuente del agua de vida del Espíritu Santo. Y cuando tú llegas al agua del Espíritu Santo, dice, como el cielo va por las corrientes. Hoy aquí están las corrientes del Espíritu Santo. Quizás hoy llegaste aquí, pero llegaste a la corriente. Llegaste quizás bramando, llegaste quizás llorando, llegaste quizás sin fuerza, pero llegaste a las corrientes. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y cuando el siervo llega a las corrientes de agua, sacia su sed. Sí, porque la sed que tú sientes no la puedes saciar cualquier cosa. No hay otra cosa que la sacie, sino la presencia del Señor. Es la única que puede saciar el hambre y la sed espiritual. Y David, en el desierto, se ganó su boleto al palacio. ¿Escuchan bien? En el desierto, David se ganó su boleto al palacio. Porque no hay palacio si primero no hay desierto. No hay tierra prometida si primero no hay desierto. Por lo tanto, el desierto es necesario. El desierto es necesario. Como ya dije, quizás usted me puede decir, pero predicador, es que Dios me ha prometido grandes cosas, pero yo soy muy débil, pero yo he fallado muchas veces. Sin embargo, David no era el más apto y Dios lo usó. David no era, usted no creía que Dios sabía que David en un momento iba a fallar. Sí, porque David, después de ser el rey, hizo en un descuido, falló. En un descuido, David, el que había sido usado por Dios para matar a Goliat, se descuidó y falló. Se descuidó y falló. Porque los hombres de Dios también fallan. Aquí yo no soy perfecto, aquí el pastor no es perfecto, aquí todos somos imperfectos. Sin embargo, hemos entendido que en mi imperfección Dios se perfecciona. Que cuando yo soy débil, yo pongo mi imperfección en las manos de Dios y Él se perfecciona. Aquí, esto no es un museo de gente perfecta. No, la iglesia no es gente perfecta, son gente que reconoce la misericordia del Señor, que reconocen y todos los días piden perdón y reconocen que sin Dios no son nada, que si la presencia de Dios no está, ellos no pueden. Gloria a Dios. Amén. Porque a Dios, Salmo 147, versículo 2 dice, no se deleita en la fuerza del caballo. Salmo 147, para que está apuntando. Versículo 10 y 11, voy a ir. Dice este salmo:
no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. El 11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En otras palabras, a él no le impresionan tus habilidades ni tu fuerza, a él le impresiona tu humildad. Y aquí yo quiero llegar a un punto que quiero tocar. Mire, nosotros tenemos que entender, hay gente que está físicamente cerca de Jesús, pero su corazón está lejos. En un momento dado Dios le escribe a alguien en la Biblia y le dice: ellos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Exacto. Con sus labios dicen que yo estoy cerca, sin embargo su corazón está bien lejos de mí. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos conformarnos con de labios honrar a Dios si sabemos que nuestro corazón está lejos. Tenemos que acercar nuestro corazón. Hoy te pregunto: ¿a qué distancia está tu corazón de Dios? Hay gente cerca de la cruz pero lejos de Jesús. ¿Cómo se lo pruebo por la Biblia? Sencillo. En la cruz ahí está Jesús crucificado junto a dos ladrones, Dani, uno a la derecha y uno a la izquierda. Los dos ladrones están a la misma distancia de Jesús. Perdón, los dos ladrones están a la misma distancia de la cruz, pero no los dos ladrones no están a la misma distancia de Jesús. Uno le dice: ay, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos. El otro dice y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y le dice: no te olvides de mí cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Sabe qué pasó? Los dos estaban a la misma distancia de la cruz, pero no los dos estaban a la misma distancia de Jesús. Hay gente muy cerca de la cruz pero lejos de Jesús. Y más que estar cerca de la cruz, hay que estar cerca de Jesús. ¿A qué distancia estás tú de Jesús? ¿A qué distancia está tu corazón de Jesús? Necesitamos entender que necesitamos más que nunca acercarnos a Jesús, acercarnos a Él. David, un hombre que había entendido la importancia de tener la presencia del Señor y que aunque no era el más apto, Dios le permite llegar al palacio. Y yo no voy a hablar sobre toda la historia de David porque estuviéramos mucho tiempo aquí y le prometí que hoy le voy a testificar. David no era el más apto, y antes de seguir voy a testificar. David no era el más quizás oportuno para hacerlo, no era el más capacitado. A la edad de 6 años me diagnostican con una enfermedad llamada distrofia muscular. Esta enfermedad es una enfermedad que debilita los músculos de las manos y los pies. Por lo tanto, a la edad de 6 años mami se da cuenta que yo me caigo con mucha frecuencia, aunque era un niño que corría normal, jugaba normal, pero caminaba más lento que los demás niños y me caía con frecuencia. Mami me lleva al hospital y me hace unos estudios y me diagnostican con distrofia muscular. Era una noticia difícil, era una noticia complicada porque nadie esperaba eso. Yo sé que para mi familia, para papi, para nuestra familia fue una noticia difícil. A los 6 años yo todavía caminaba como un niño prácticamente normal, porque la enfermedad es progresiva. Ya como a mis 16, 17 es que ya yo estaba casi dejando de caminar porque ya no tenía la misma fuerza. Y creo que caminé como hasta los 18 años, yo caminé. Pero a los 6 años cuando llega esta noticia, estremeció nuestra vida. Pero como decíamos ayer, cuando tú sabes dónde están tus pies y tus pies están sobre la orga, las tormentas no mueven tu fe. Las tormentas no mueven tu confianza. Un año después, a los 7 años, estoy saliendo de la escuela y papi, que todavía no era pastor, va a visitar a un enfermo al hospital que el pastor le había enviado. Así que me dejan en el trabajo de mami. Y yo siempre, todavía lo soy, he sido un niño inquieto. Y me trepé en un counter en el trabajo de mami. No sé si ya se acuerda. Eso ya hace casi 20 años, como 18 años atrás. Me trepé en un counter y me resbalé y me caí de espalda. Todo el peso de mi cuerpo cayó sobre mi cabeza. Y rápidamente me llevan al hospital. Y rápidamente me ponen en intensivo. Los médicos le dijeron a mami 2 diagnósticos y los 2 eran malos. El menos malo era que si sobrevivía iba a quedar como un vegetal para toda mi vida. El médico le dijo a mami: si él sobrevive, pues él no va a recordar quién es su familia, no va a recordar su nombre, no va a recordar nada, va a estar postrado en una cama por toda su vida.
Y el segundo diagnóstico es, pero es posible que él no sobreviva. Así que prepárense porque es posible que él no sobreviva. La caída fue muy fuerte. Para que usted tenga una idea de lo difícil y lo complicado de mi situación, mi cabeza quedó igual de blandita que una bomba llena de agua. Porque toda la sangre de mi cabeza estaba acumulada en mi cerebro y no había manera de que la sangre bajara. Así que, ¿cómo es posible que después que Dios había dado tantas promesas para mi vida, el médico dijera que mi vida terminaba ahí? ¿Le ha pasado a usted eso? Que llegan momentos a su vida en que parece que la historia se acaba y usted dice, pero ¿dónde está lo que Dios me prometió? Sin embargo, cuando hay promesas vigentes sobre su vida, tu historia no termina cuando las circunstancias dicen que termina. Tu historia no termina cuando el médico dice que termina. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Por lo tanto, si hay promesas que no se han cumplido en su vida, Dani, quiere decir que todavía no es el final. Ayer dijimos que Dios prometió que al final tú ibas a estar bien. Si no estabas bien todavía es porque no es el final. Así que no importa que mi circunstancia parezca que es el final, Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre llega a tiempo. Recuerdo que me llevaron a intensivo y en intensivo mi mamá podía estar conmigo solamente 5 minutos de cada hora. Difícil para un niño de 7 años, pastor. Que solamente mami pudiera estar conmigo 5 minutos. Recuerdo que mami, frente a mí había un reloj de esos de aguja. Mi madre me decía, cuando la aguja larga esté en el 11, yo voy a venir a verte por 5 minutos. Y yo estaba toda la hora esperando que la aguja llegara al 11 para ver a mami por 5 minutos. Para luego mami irse y esperar otra hora más. Y ahí a los 7 años aprendí a leer el reloj de aguja. A los 7 años. Pero ¿sabe qué? El reloj de aguja, cada vez que lo veo, me recuerda lo que Dios hizo. Cada vez que veo un reloj, pastor, recuerdo que en el último instante de mi vida, donde el médico decía que mi diagnóstico era de muerte o mi diagnóstico era de estar en una cama con un vegetal, el reloj me recuerda lo que Dios hizo. Yo no sé, a veces Dios deja marcas en tu vida para que te recuerden lo que Él hizo. A veces Dios deja marcas en tu vida para que cada vez que las veas recuerdes lo que Él hizo en tu vida. Recuerdes que por su misericordia estás aquí. Recuerdes lo que Él hizo, porque sí hay mucha gente que cuando necesita, hay gente que pide por 10 años, está pidiendo lo mismo. Sin embargo, cuando Dios le da, a la semana se olvidan de dar gracias. Sin embargo, a veces Dios deja marcas en tu vida para que te acuerdes. Y hoy yo vine a decirte, no te olvides de lo que Él hizo hace años atrás, no olvides. Y no pongas en duda tampoco lo que Él hizo, porque si Él lo hace ayer, lo hace hoy. El mismo Dios que fue fiel en el 2000 puede ser fiel en el 2015. El mismo Dios que hizo milagros en la Biblia es el mismo Dios que todavía se mueve y todavía tiene poder. Recuerdo que estuve 5 días más o menos en intensivo. Todos los días me hacían un CT scan de mi cabeza y todos los días todo seguía igual. El médico decía, bueno, si la situación sigue igual, lo vamos a tener que operar. El primer CT scan me lo hicieron y todo seguía igual, no había mejoría. El segundo CT scan me lo hicieron y todo seguía igual, no había mejoría. ¿Qué hacemos cuando oramos y parece que Dios no escucha? ¿Qué hacemos cuando oramos y parece que el cielo está cerrado? Llegó el tercer CT scan, nosotros seguíamos orando, pero no había respuesta. ¿Qué hacemos cuando oramos y no hay respuesta? Porque cuando oramos y hay respuesta es fácil orar. Cuando yo oro y Dios me contesta rápido es fácil de orar. Pero ¿qué yo hago cuando yo oro y no hay respuesta? Cuando yo oro y no hay mejoría, cuando yo oro y no hay respuesta y no hay nada, no hay señal de nada. Eso pasó en mi vida a esa edad. Me llegó el tercer CT scan y todo sigue igual. El cuarto CT scan llegó, seguíamos orando, pero todo seguía igual. Llegó el quinto CT scan y era el último CT scan porque el médico dijo, si en el quinto CT scan todo sigue igual, lo vamos a tener que operar. Y una operación era algo difícil, era algo peor. Una operación, podía morir yo en la operación. Cuando llegó el quinto CT scan, recuerdo que papi y mami estaban conmigo ahí, en la sala del médico, y el médico decía frente a papi, un médico que hablaba inglés, o sea, lo vamos a operar. Había como otro médico que decía, lo vamos a operar. Sin embargo, papi tenía una fe fuerte y decía, no lo van a operar. Porque el hombre de Dios se atreve a declarar lo contrario a la realidad y dice, aunque la realidad diga que esto termina, Dios dice que esto no termina. Aunque la realidad diga que lo van a operar, no lo van a operar, Dios va a meter su mano. Y siempre que Dios llega a un lugar, el escenario cambia. Jesús es experto cambiando escenarios. Miren, llegó el quinto CT scan, los médicos decían, lo van a operar. Sin embargo, papi se tomó de la mano de mami y papi le dijo, mami, vamos a orar.
y le dijo papi a Dios: Señor, tu palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo a pedir una misma cosa, o será hecha. Escucha bien que no es la palabra mía, no es la palabra del evangelista, es la palabra de Dios y esa no falla. Yo les puedo fallar, pero la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios dice y hace. Lo que Dios dice Él lo hace y lo que Él promete Él lo cumple. Por lo tanto, recuerdo que mami se tomó de la mano, que mami comenzaron a analizar. ¿Sabes lo que pasó? Los médicos no entendían cómo toda la sangre había bajado, nunca perdí el conocimiento, no me tuvieron que operar. Dios hizo un milagro, pero el milagro no termina allí. Eso fue a los 7 años, Dios hizo un milagro, los médicos no entendían cómo, la sangre bajó. Nunca perdí el conocimiento. En el quinto sitio, que en el último momento Dios dijo: a veces tú dices, Dios, te estás tardando, pero yo quiero decirte que el reloj tuyo y el reloj de Dios quizás no están en la misma hora. No quieras que el reloj de Dios se adapte al tuyo, mejor adapte al tuyo al de Dios. A los 18 años, después que habían pasado ya 10 años, recuerdo que desde pequeño mami me decía: si te caes no te dejes la cabeza. Después de ahí, eran las palabras que mami siempre me repetía: si te caes no te dejes la cabeza. Porque por mi distrofia yo me caía, pero si te caes no te dejes la cabeza, me decía mami. Recuerdo que ya a los 18 años todavía caminaba saliendo de un ensayo, porque yo tocaba timbales con un grupo musical cristiano. Saliendo de un ensayo voy caminando y el conguero del grupo está bajando las cocas de la guagua. Él tiene una guagua de estas antiguas con el bumper de metal bien duro, que es el bumper, y él se enredó conmigo y él no me vio y me caí y me di en la cabeza con el bumper de metal donde no me podía dar, en el mismo lugar donde me había caído 10 años atrás. Me di en el mismo lugar, yo no me podía dar allí. Rápidamente me llevan al hospital, me sacan una placa y el médico, estaban todos preocupados. El médico comienza a explicarme que el ser humano por naturaleza tiene una capa protectora del cerebro que lo protege de movimientos bruscos, porque el cerebro es algo bien delicado y hay una capa que lo protege. Sin embargo, me dijo: el cantazo fue fuerte, pero hay algo raro, y es que no te sucedió nada porque tu cerebro no tiene una capa, tiene una doble capa que lo protege. Dios, después de 10 años, estaba demostrando el milagro que había hecho. Por eso, por muchas cosas más, yo pudiera aquí estar en la tarde, la noche y hasta mañana testificándole de que todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque en los peores momentos, ¿sabes qué? Lo que te causó lágrimas a ti ayer puede ser lo que le cause esperanza a otros hoy. En el 2000, eso fue en el 96, papi. En el 96 quizás llorábamos, papi. En el 96 y en el 97 llorábamos, nos afligimos, nos desesperamos porque creíamos que quizás mi vida terminaba. Sin embargo, hoy yo he ido a muchos lugares contando la misma historia que en el 96 era desesperante y ahora está llevando fe, está llevando esperanza a otros. Quizás usted no puede entender el proceso, pero quizás mañana usted va a testificar de ese proceso. Lo que hoy es una prueba, mañana será el testimonio poderoso de que Dios hace.